De nuevo, Doc. Sí, súper rápido, súper rápido. Esta es la que se ve, Vi. A ver, espérame. ¿Ahí? ¿No? Qué rayos. No. Ahí está. Ese video. Ay, no, Bri, ¿qué pasó ahí? Bri, bájate. En el Zoom sí se ve. Ah, sí. Si quieren, pues ahora en el Zoom, entonces. Es que ya se dice, nada más era cuestión de ver cambiar el audio, ¿verdad? Cuidado ahí con los YouTube. A mí también me da miedo. Siempre estoy como taquicardio. ¿Cómo se ve en el Zoom? Ahí está. ¿Ya? ¿Seguro? Ok. Bueno, media hora más de capítulo. Muy bien. Me presento de nuevo, soy Alejandro Rivas Castro, alumno de Medicina Interna. Vamos a presentar hoy el tema de estadio hiperosmolar hiperglicémico. Me revisó la clase el doctor Juan Ernesto Muñoz Arellano, R3 de Medicina Interna. Muy bien, como justificación, vemos que el estadio hiperosmolar hiperglicémico es una de las complicaciones agudas graves de la diabetes que coloca al paciente en un estado crítico y que tiene una alta mortalidad cuando no se otorga un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Aquí pusimos, aquí puse más bien una gráfica sacada del INEGI en la cual se menciona que la diabetes prácticamente corresponde al 13% del total de las patologías en México y que 74.9 corresponden a diabetes no insulino dependiente y 22.4 se asocia a otro tipo de diabetes. Ya conociendo la clasificación, pues podemos deducir cuáles son esos otros tres tipos de diabetes. Muy bien, con respecto al objetivo es conocer la definición del estado hiperosmolar hiperglicémico, conocer la epidemiología en México y en el mundo, describir los procesos fisiopatológicos, conocer los factores que lo predisponen y conocer, por supuesto, el abordaje diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Comentamos que, como definición, el estado hiperosmolar hiperglicémico es una complicación metabólica aguda y grave de la diabetes descontrolada, que se caracteriza principalmente por deshidratación, datos clínicos de deshidratación, hiperglicemia, hiperosmolaridad y ausencia de cetoacidosis. En este caso, la ausencia de cetoacidosis se refiere a una ausencia, una ausencia significativa de cetoacidosis, porque sabemos que pueden existir estados mixtos en los cuales se puede traslapar una cetoacidosis diabética con un estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces es importante que sepamos reconocer ambas entidades. En este caso vamos a hablar de estado hiperosmolar hiperglicémico puro prácticamente. Muy bien, con respecto a la epidemiología, hay una mayor incidencia en adultos mayores por encima de los 65 años y en ocasiones es la primera manifestación de la diabetes. El 13% de las complicaciones agudas de la diabetes tipo 2 corresponde al estado hiperosmolar hiperglicémico y tiene una mortalidad prácticamente o de manera actual en las series americanas del 5 al 16% y en otras series como en el Reino Unido del 15 al 20%. Es importante que sepamos que la mortalidad se ha visto en decremento, afortunadamente, del 40% a las cifras mencionadas y que sepamos que en México pues la epidemiología no es muy clara. Hay un artículo ya viejo del 2013 de la Universidad Autónoma del Estado de México que refiere que es el 1% de las complicaciones y que tiene una mortalidad del 18 a 32%. Busqué en la Federación Mexicana de Diabetes y en la Federación Internacional de Diabetes, en la cual no se menciona nada respecto a la epidemiología relacionada al estado hiperosmolar hiperglicémico. Muy bien. Este artículo refiere a las características clínico-epidemiológicas de las complicaciones agudas de la diabetes en el servicio de urgencias del Hospital General de Atizapán. Es una muy pequeña muestra realmente. Fueron de 1,417 pacientes.
solamente el 17% de ellos presentaban crisis hiperglicémica, y de ese 100, o sea, de esa población de 17% que correspondería a un total de 100% de crisis hiperglicémicas, únicamente 15% presentaron estado hiperosmolar hiperglicémico. Sin embargo, es importante que sepamos que estamos limitados con esta epidemiología y sobre todo con este tipo de artículos que ya son, pues ya prácticamente son viejos. Muy bien, con respecto a la fisiopatología, aquí tenemos dos vías por las cuales se va a generar el estado hiperosmolar hiperglicémico. Una, y es la que mencionan en la mayoría de los libros, es la deficiencia relativa de la insulina, lo cual puede generar una cetogénesis mínima por una disminución de la lipólisis, ya que hay una pequeña cantidad de insulina que no permite que se genere la lipólisis de manera estricta. Muy bien, esto va a disminuir la utilización de la insulina a nivel intracelular, lo cual va a generar hiperglicemia y otros estados que puedan generar el aumento de las hormonas contrarreguladoras de la insulina, como el glucagón, como las catecolaminas, cortisol y la hormona de crecimiento. Dentro de estos tenemos factores de estrés, infecciones y deficiencia de la aplicación de insulina que puede generar esta sobreproducción de estas hormonas contrarreguladoras. Muy bien, entonces esto va a activar rutas metabólicas como la gluconeogénesis y la glucogenólisis, que van a aumentar la hiperglicemia. Y por supuesto, cuando hay una hiperglicemia por encima de 180 miligramos sobre decilitro, el riñón empieza a filtrar esta glucosa, lo cual puede generar glucosuria y una diuresis osmótica, lo cual va a generar deshidratación y por consecuencia un aumento en la osmolaridad plasmática, así como una disminución o una alteración en la lesión o más bien en la función renal. Aquí es importante que sepamos que los pacientes que tienen un estado hiperosmolar hiperglicémico han perdido aproximadamente de 100 a 200 mililitros por kilogramo de peso de líquido a nivel corporal y justamente por medio de la orina. Muy bien, como factores precipitantes que comentamos como parte de la fisiopatología, hay que saber que las infecciones corresponden al mayor porcentaje de estos factores precipitantes. La infección principalmente corresponde al 50 o 60%, siendo la principal la infección de vías urinarias y la neumonía. Asociado también las gastroenteritis y, bueno, los estados de sepsis. También sabemos que otro de los factores es el apego o el uso inapropiado de dosis de insulina, que esto corresponde del 21 al 41% aproximadamente. También sabemos que otras enfermedades médicas concomitantes, como el infarto agudo al miocardio, la enfermedad vascular cerebral, la lesión renal aguda, pueden favorecer estos disparadores de las hormonas contrarreguladoras. Otros estados como el embarazo, el hipertiroidismo, el feocromocitoma y el síndrome de Cushing pueden generarlo. La ingesta de alcohol, de algunas drogas como la cocaína también pueden generarlo. Y algunos medicamentos, entre ellos los diuréticos tiazídicos, la fenitoína, que como recordamos, la fenitoína tiene su mecanismo de acción en el bloqueo de los canales de sodio, lo cual va a impedir que entre ese sodio a nivel intracelular y va a aumentar la osmolaridad, aumentando el sodio circundante a nivel intravascular. Los antipsicóticos atípicos, hay muchas teorías con respecto a cómo los antipsicóticos atípicos pueden generar diabetes o pueden disparar el estado hiperosmolar hiperglicémico. Entre ellos es una alteración en la vía de señalización de la insulina. Los glucocorticoides, pues como sabemos por sí solos, estos son parte de las hormonas contrarreguladoras, lo cual va a aumentar la hiperglicemia a nivel plasmático. Y con respecto a los beta bloqueadores, hay dos situaciones. Una es que como están bloqueando el receptor beta, no va a impedir que algunas catecolaminas se puedan unir a estos receptores, van a aumentar su circulación y pueden generar hiperglicemia. Y por otro lado van a disminuir o más bien van a aumentar la resistencia a la insulina, lo cual puede empeorar el padecimiento. Y bueno, las cirugías también pueden ser otras de las causantes del estado hiperosmolar hiperglicémico. Muy bien, con respecto a las manifestaciones clínicas, en esta diapositiva la acomodé de acuerdo a la inspección cefalocaudal y, bueno, vemos que en la inspección general vamos a encontrar alteraciones del estado mental y del estado de conciencia, no en todas las personas, pero en un gran porcentaje se refiere que el paciente puede estar estuporoso e incluso en un estado de coma. Con respecto al aspecto cardiovascular, podemos encontrar pacientes taquicárdicos con hipotensión ortostática y el pulso palpable débil. Con respecto al estado, a la dinámica respiratoria, podemos encontrar la frecuencia respiratoria aumentada o esta puede ser normal.
ya sea que sea normal en el caso de que nosotros tengamos un estado hiperosmolar hiperglucémico puro, porque sabemos que no hay una acidosis que nos pueda condicionar que tengamos que sobrecompensar con la respiración. Y si tenemos un estado mixto, se puede presentar un aumento en la frecuencia respiratoria justamente para tratar de compensar el estado de acidemia que nos pueden generar los cuerpos cetónicos. Con respecto a nivel cutáneo, a nivel de piel, vamos a encontrar un llenado capilar retardado, pobre turgencia de la piel con formación de pliegues en ocasiones abolido en personas obesas, justamente por el aumento del tejido graso. Con respecto a lo genitourinario, vamos a encontrar una disminución del gasto urinario por debajo en ocasiones de 0.5 mililitros por kilogramo. Y con respecto al sistema nervioso central, vamos a encontrar déficit neurológico focal, letargo con una puntuación en el Coma Glasgow Scale disminuido y podemos encontrar al paciente en un estado de coma ya como tal. Muy bien. Entonces, es importante que sepamos realizar el diagnóstico de enfermedad, de estado hiperosmolar hiperglicémico. Como lo comentamos, el tiempo aquí es solo para iniciar el abordaje diagnóstico y tratamiento. Entonces, es importante que sepamos que el estado hiperosmolar hiperglicémico, aparte de las alteraciones bioquímicas, tenemos que tener audados datos clínicos de estado hiperosmolar hiperglicémico, principalmente aquellos relacionados clínicamente con la hipovolemia, como el estado neurológico, que se puede ser relacionado con la hipovolemia, como una ventana nefrogénica con un gasto urinario disminuido o un llenado capilar prolongado. Es importante que sepamos que no todos los pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico van a presentar datos de deshidratación. En ocasiones ellos no presentan datos de deshidratación y la razón es que como hay una osmolaridad muy aumentada a nivel intravascular, todo el líquido se retira a nivel intravascular y por ende no presentan estos datos de deshidratación tan marcados. Sin embargo, a nivel intracelular y en el espacio intersticial, no vascular, se puede observar una disminución o una depresión de volumen. Eso puede generar, por supuesto, muchas alteraciones a nivel celular y que se pueden traducir en manifestaciones clínicas. Muy bien, con respecto a las manifestaciones bioquímicas, vamos a encontrar una hiperglicemia. La guía británica mencionaba arriba de 30 milimoles sobre litro, lo cual correspondería en miligramos sobre decilitro a 540.54 miligramos. Sin embargo, en otras guías, guías más asociadas o más relacionadas con la población americana, mencionan arriba de 600 miligramos sobre decilitro. Una osmolaridad por encima de 320 miliosmoles por kilogramo de peso, ausencia de cetonemia significativa, o sea, que tengamos menos de 3 milimoles sobre litro de cetonas, lo correspondiente a 17.43 miligramos sobre decilitro, o que tengamos menos de 2 cruces en la orina, lo cual correspondería prácticamente a una cruz, o prácticamente los 3 milimoles, menos de 3 milimoles, como hemos comentado. Con respecto al otro criterio que es acidosis no significativa, pues tendríamos que encontrar un pH no menor de 7.3 o un bicarbonato no menor de 15. Esto es muy importante porque estas en las series británicas, en la serie americana nos menciona que no sea menor de 18. Entonces es importante que sepamos las fórmulas que se toman en cuenta para poder medir la osmolaridad. En este caso vamos a tomar en cuenta el sodio, sin embargo es importante que sepamos que es el sodio medido el que tiene que ingresar a esta fórmula. 2 veces el sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8. Entonces, es importante que sepamos que el BUN y la urea no entran dentro de la osmolaridad efectiva porque estas pueden difundir a través de la membrana celular. Sin embargo, es importante que lo tomemos en cuenta en este padecimiento porque se asocia o tiene una correlación directa prácticamente con la deshidratación del paciente. Entre más BUN tengamos, entre más urea tengamos, va a haber una mayor cantidad, un mayor grado de deshidratación en estos pacientes. Por eso es importante y la guía británica nos menciona que hay que incluirlo dentro de la fórmula de la osmolaridad. Con respecto al sodio corregido, bueno, hay dos fórmulas, una en el 73 por CAT y una en el 99. Actualmente la más actual, pues hasta el momento, es la de Hiller, que corresponde prácticamente a un sodio más lo que resulta de la multiplicación de glucosa menos 100 por 0.024 y eso nos daría el sodio corregido. Muy bien, con respecto al tratamiento, esta es prácticamente una tablita que se tomó de
de la guía británica para el manejo del estado hiperosmolar hiperglicémico, y vamos a desglosar cada una de estas fases. Aquí vemos que se divide prácticamente en 5 fases, y estas fases están divididas de acuerdo al tiempo, de los 0 a los 60 minutos, de los 60 minutos a las 6 horas, de las 6 a las 12 horas, de las 12 a las 24 horas y posterior a las 24 horas hasta las 72 horas, que es prácticamente cuando resuelve un estado hiperosmolar hiperglicémico. Y es importante que la dividamos en 3 partes. La evaluación y monitorización clínica, las intervenciones que nosotros realizamos y, por supuesto, la prevención. Entonces, ahorita vamos a desglosar cada una de estas para poder llevarlo más didáctico. Sin embargo, es importante que sepamos que muchas de estas se llevan al mismo tiempo. Entonces, teniendo una línea de tiempo de los 0 a los 60 segundos, a los 60 minutos, perdón, vamos a realizar del estado clínico primero el ABCDE, el abordaje ABCDE en urgencias para valorar a nuestro paciente. Tenemos que hacer una examinación y una historia como sea pertinente para poder valorar cuál pudiera ser uno de los factores que precipitó o hace cuánto tiempo el paciente tiene diabetes. Necesitamos monitorización cardíaca, por supuesto la medición de un gasto urinario, esto lo vamos a llevar por medio de una sonda urinaria, y establecer vías intravenosas adecuadas. Refiere que se prefiere llevar 2 vías intravenosas, la primera para la restitución hídrica y la segunda ya sea para una restitución de glucosa o para el uso de insulina en caso de ser necesario. Muy bien, hay que evaluar la causa precipitante y en este caso vamos a evaluar las causas que lo precipitan de manera inicial, si el paciente tiene sepsis, si el paciente tiene infección de pie diabético, si hay algún otro trigger que nos pudiera generar este estado de hiperosmolar hiperglicémico. Muy bien, es importante que estemos checando de manera constante la osmolaridad, midiéndolo ya sea con la fórmula que habíamos comentado, o que nosotros midamos, que sea uno medido mediante gasometrías. Entonces, aquí es muy importante que chequemos la osmolaridad cada 6 horas, cada hora durante las primeras 6 horas. Esto es muy importante. Esto hasta que la urea esté disponible, vamos a estar calculando únicamente por medio de glucosa entre 18 más sodio por 2. Y cuando nosotros tengamos la urea, hay que recalcular esa osmolaridad, incluyendo la urea. Es importante que estemos interpretando los resultados de osmolaridad. Ahorita vamos a ver cómo vamos a interpretar y que estemos midiendo las glucosas sanguíneas. Entonces, el objetivo de estar midiendo las glucosas sanguíneas es llevarlo a 10 a 15 milimoles por litro en las primeras 24 horas. Recordemos que aproximadamente corresponde un milimol a 17.53. La conversión prácticamente serían 254, sin embargo, las guías americanas nos refieren que sea la mitad del criterio de cetoacidosis, que si al inicio eran 600, en este caso el objetivo es mantenerla en 300, dentro de las primeras 24 horas. Muy bien, entonces, dentro de los primeros 60 minutos nos menciona que hay que hacer una evaluación. De los 60 a los 6 minutos vamos a seguir evaluando. Recordemos que la forma de evaluarlo es midiendo sodio, glucosa y la osmolaridad. Entonces, aquí lo que hay que recalcar de manera muy puntual es que vamos a estar checando la osmolaridad cada hora durante las primeras 6 horas. Y con respecto de las 6 horas a las 12 horas, vamos a estarla checando esa osmolaridad prácticamente cada 2 horas. Y bueno, cada una de las evaluaciones que se presentan aquí, como la osmolaridad y la glucosa sanguínea. Muy bien, con respecto a las 12 a 24 horas, vamos a checar un mejoramiento, si hay un mejoramiento continuo del estado clínico del paciente, cómo continúa el abordaje del trigger que pudo haber precipitado la causa. Y con respecto a la osmolaridad, de las 12 a las 24 horas, ahora la vamos a estar checando cada 4 horas. Si no hay mejoramiento clínico, se prefiere que se esté checando cada 2 horas. Y hay que, ahorita voy a poner las figuras para poderlo checar, para poder valorar cómo se tiene que manejar esa osmolaridad. Y con respecto a las 24-72 horas, tenemos que estar expectantes si ya hay una recuperación en el estado clínico del paciente, si el paciente ya se encuentra consumiendo alimentos y bebidas, vaya, y con el nivel bioquímico, pues tenemos que priorizar ver si el paciente ya resolvió el estado hiperosmolar hiperglicémico. Al final vamos a hablar de los criterios de resolución.
Y bueno, es importante que se siga manejando la causa del estado precipitante para poder prevenirla, por supuesto, y vaya de manera secundaria. Y pues es importante que nosotros hayamos repuesto la pérdida de las 24, la pérdida del agua corporal que el paciente perdió en las primeras 24 horas. Es muy importante que sepamos que para este punto de las 24 a 72 horas vamos a tener un objetivo individual. Sin embargo, las glucosas plasmáticas tienen que encontrarse entre 6 y 10 milimoles, que prácticamente corresponderían a de 100 prácticamente hasta 200 de miligramos sobre decilitro de glucosa. Entonces, es importante que sepamos que hay estados que nos van a favorecer un empeoramiento del paciente, y estos estados o estos criterios van a ser criterios de ingreso para la unidad de terapia intensiva. En este caso, perdón, está muy pequeña este cuadro, pero nos habla de una osmolaridad por encima de 350 miliosmoles por kilogramo de peso, un sodio por encima de 160 milimoles por litro, que el paciente tenga un pH ya sea venoso o arterial por menos de 7.1, hipocalemia menos de 3.5 o hipercalemia por encima de 6, un score en la escala de Glasgow que sea menor a 12, que tengamos, requerimientos de oxígeno, ya sea que el paciente esté saturando por menos de 92%, y que tengamos que revisar que el paciente realmente no requería el oxígeno. También es importante que sepamos que uno de los criterios de ingreso es que el paciente continúe con la taquicardia o que tenga bradicardia, y un gasto cardíaco por debajo de 0.5 mililitros por kilogramo de peso, así como una creatinina sérica. La conversión de 200 micromoles por litro realmente es baja, que corresponde a 2.28 miligramos sobre decilitro, y, o que el paciente tenga alteraciones renales. Es muy importante que reconozcamos todos estos porque se asocian con una mayor mortalidad y, por supuesto, con un manejo más estricto y una monitorización más estricta. Como lo comentamos, dentro de los primeros 60 minutos a las primeras 6 horas, se tiene que evaluar la osmolaridad cada hora. Posteriormente la vamos a evaluar de las 12 a las 24 horas, cada 4 horas. Si el paciente no ha revertido el estado osmolar o el estado hiperosmolar, es cada 2 horas. Y posteriormente, pues tenemos que, o más bien de manera, o al mismo tiempo tendríamos que estar haciendo los cambios en el manejo de la osmolaridad. Entonces, aquí tenemos este cuadrito que nos menciona justamente cómo es que tenemos que ir evaluando la osmolaridad. En este caso, tenemos una osmolaridad ya sea calculada o medida. Cuando la osmolaridad se encuentra aumentada, en este caso vamos a checar el estatus de los líquidos, el estado hídrico del paciente. Y en este caso vamos a considerar cuando el paciente cuando hay una osmolaridad aumentada, aun cuando nosotros ya iniciamos un manejo y el paciente tiene un adecuado balance hídrico y aún así no ha tenido un adecuado control de la osmolaridad, es importante considerar cambiarla a una solución salina al 0.45% dentro de los mismos rangos de restitución hídrica. Cuando nosotros tenemos el escenario de una osmolaridad incrementada, con un sodio incrementado, pero tenemos balances negativos y no hay datos de sobrecarga, en ese caso podemos aumentar el rango de infusión de solución salina que nosotros estamos aportando al paciente. Cuando nosotros tenemos una osmolaridad que disminuye demasiado baja, o sea, menos de 3 mililitros sobre osmol por kilogramo por hora, entonces nosotros tenemos que evaluar, por supuesto, de nuevo, el incrementar la infusión de solución salina, en este caso al 0.9%. Y cuando nosotros tenemos una osmolaridad que disminuye de manera apropiada, ¿cuál es la disminución de manera apropiada de la osmolaridad? De 3 a 8 miliosmoles por kilogramo por hora. En este caso, nosotros estamos diciendo que el paciente está revirtiendo el estado de hiperosmolaridad y, por supuesto, es importante continuar con el mismo rango de restitución hídrica. Cuando nosotros estamos disminuyendo demasiado rápido la osmolaridad, ¿cuáles son los criterios para disminución rápida de la osmolaridad? Arriba de 8 miliosmoles por kilogramo de peso por hora, entonces tenemos que considerar disminuir la infusión del rango de líquidos intravenosos y, por supuesto, es importante que sepamos que no todo el tiempo tenemos que darle insulina a estos pacientes, únicamente cuando los pacientes se encuentran en un estado de cetoacidosis mixta con estado hiperosmolar hiperglicémico o cuando tienen una cetosis significativa, o sea, arriba de 3 milimoles. ¿Por qué refieren que es importante no dar insulina desde el inicio a los pacientes? Porque el simple hecho de restituir de manera hídrica con solución salina disminuye los niveles de glucosa.
y disminuir los niveles de glucosa demasiado rápido puede generar un síndrome de desmielinización osmótica. Si nosotros, aunado a la solución salina que va a restituir la osmolaridad, damos insulina, esto va a aumentar demasiado rápido el ingreso de solutos a nivel intracelular, lo cual por supuesto va a aumentar por ósmosis el aumento de agua a nivel intracelular y nos va a generar un edema. Muy bien, entonces la recomendación, esta recomendación que pongo aquí de reducción de sodio a 0.5 milimoles por litro por hora, no es una recomendación que venga específicamente para estado hiperosmolar hiperglicémico. Esto se ha asociado más o se ha referido para una deshidratación hipernatrémica. Sin embargo, la guía británica comenta que podemos utilizarlo sin datos o sin correr el riesgo de tener un síndrome de desmielización osmótica. Entonces es importante que sepamos cuáles son o cómo es el manejo de la osmolaridad. Si nosotros tenemos una osmolaridad aumentada que tiene balances positivos, si tenemos una osmolaridad aumentada con balances negativos, si tenemos una osmolaridad adecuada de 3 a 8 milimoles por kilogramo por hora, o si tenemos una osmolaridad que está disminuyendo demasiado rápido con la sustitución hídrica arriba de 8 milimoles por kilogramo de. Muy bien, entonces esto prácticamente es el manejo de la osmolaridad. Es importante que sepamos también que se tiene que manejar los cambios de la glucosa en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Muy bien, entonces aquí tenemos prácticamente ese cuadrito que nos dice que cuando nosotros tenemos una glucosa sanguínea que está cayendo demasiado lento, o sea, a menos de 5 milimoles por litro por hora, que es prácticamente la misma disminución que tendríamos que estar teniendo en la cetoacidosis, que corresponde esto aproximadamente a 70-80 miligramos por decilitro por hora. Cuando nosotros estamos cayendo muy bajo, tenemos que valorar de nuevo si los balances son negativos o si los balances son positivos. Si los balances son negativos y no hay datos de sobrecarga, entonces podemos incrementar el rango de infusión de solución salina al 0.9%. Si los balances son adecuados con respecto a la restitución de fluidos, podemos comenzar en este caso con una infusión de insulina intravenosa fija, iniciando a 0.05 unidades por kilogramo por hora, y pudiendo aumentar el rango hasta 0.1 unidades por kilogramo por hora en caso de que así se requiera. Esto cuando estamos disminuyendo muy lentamente los niveles de glucosa, o sea, a menos de 70-80 miligramos por decilitro por hora. Entonces, aquí sabemos que lo ideal es que nosotros estemos disminuyendo aproximadamente esto de 70-80 miligramos por hora, y cuando nosotros estamos disminuyendo demasiado rápido, hay que checar el rango en el cual nosotros estamos introduciendo o restituyendo líquidos, porque como comentamos, esto nos puede favorecer edema a nivel intracelular y, por supuesto, pues un estado más deleterio. Entonces, es importante que nosotros sepamos que no a todos los pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico se les va a administrar de manera intravenosa insulina, y los pacientes que lo requieran, es muy importante que nosotros estemos tomando en consideración los niveles de glucosa, los niveles de osmolaridad que se están reduciendo de manera adecuada y, por supuesto, el potasio, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, con respecto a las intervenciones, dentro de los primeros 60 minutos, lo que vamos a hacer es restituir 1 litro en 1 hora, teniendo en consideración a los pacientes que se encuentran ya sea con antecedente de falla cardíaca, con enfermedad renal crónica o que tengan un peso por debajo de 50 kilogramos. Hay que, dentro de los primeros 60 minutos, evaluar si el paciente realmente requiere una infusión de insulina, como lo comentamos, iniciar con una infusión fija, prácticamente con 0.05 unidades por kilogramo por hora, y en caso de que no sea suficiente, podemos aumentar hasta 0.1 unidades por kilogramo por hora. Vamos a valorar también la infusión de glucosa, ya sea al 5 o al 10%, y en todo caso, cuando el paciente se encuentre estable, podemos estarla administrando a 125 mililitros por hora, siempre manteniéndolo por encima de 10 miliosmoles, como lo habíamos, de 10 milimoles, como lo habíamos comentado. Y el potasio es muy importante si estamos utilizando insulina y soluciones intravenosas, sobre todo si es solución al 0.9%, que estemos evaluando las cantidades de potasio, sobre todo para evitar la hipocalemia. Entonces, es importante que sepamos que el paciente, como lo hemos comentado, si tiene un potasio por debajo de 3.5 o un potasio por encima de 6, son criterios para el ingreso a la terapia intensiva. Entonces,
Aquí, esto es prácticamente lo que se tiene que realizar en la primera hora. Dentro de la primera hora, restituir 1 litro de solución, teniendo en consideración estas condiciones, como ya lo habíamos comentado, valorar el inicio de la insulina en los pacientes que tengan ya sea un estado mixto o que tengan un aumento de las cetonas por encima de 3 milimoles por litro. Es importante que sepamos que no requiere en este estado, porque sabemos que tenemos una glucosa bastante elevada, la restitución de glucosa, y que evaluemos o que valoremos si el paciente requiere sustitución de potasio o si el paciente tiene criterios para el ingreso a terapia intensiva por el potasio. Muy bien, dentro de las siguientes 60 minutos a las 6 horas, el objetivo es administrar 2 a 3 litros, o más bien, más que administrar 2 a 3 litros, tener balances positivos de 2 a 3 litros en 6 horas. Esto es importante que nosotros estemos evaluando, por eso sí es imprescindible que nosotros coloquemos una sonda urinaria para poder estar cuantificando de manera estricta los líquidos. Muy bien. Con respecto a la infusión de insulina dentro de los 60 minutos hasta las 12 horas, tenemos que seguir evaluando si el paciente realmente requiere la insulina. Con respecto al iniciar glucosa, es importante que nosotros lo iniciemos solo en caso de que el paciente haya disminuido por debajo de 14 milimoles sobre litro, que esto corresponde prácticamente a 300 miligramos sobre decilitro en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que ir de manera gradual. Primero, en la primera hora tenemos que ser prácticamente agresivos con la restitución hídrica dentro de la primera hora, como lo comentamos, y en los siguientes 60 minutos a 6 horas tenemos que valorar balances. De acuerdo a los balances, nosotros vamos a valorar si el paciente, si estamos llevando una restitución hídrica de manera adecuada, y bueno, con esto también vamos a valorar si nosotros vamos a iniciar una infusión de insulina o de glucosa, si el paciente lo requiere, o no se requiere, vaya. Después de las 12 a las 24 horas, tenemos que ver si el balance de la restitución de fluidos y el plan de reemplazo de fluidos es adecuado para las siguientes 12 horas. Tenemos que ajustar el rango de las unidades de insulina que nosotros vamos a administrar en caso de ser necesario, y continuar con la infusión a 125 mililitros por hora, sobre todo para evitar una caída rápida de la glucosa y evitar el síndrome de desmielinización osmótica u otras condiciones asociadas a edema. Y con respecto a las 24-72 horas, prácticamente nosotros tenemos que haber resuelto el estado hiperosmolar hiperglicémico para este tiempo. En la guía nos menciona que prácticamente a las 72 horas ya es suficiente para haber resuelto. Sin embargo, dentro de las primeras 24 horas podemos resolver el estado y continuar únicamente con seguimiento. Muy bien, entonces en este caso nosotros podemos detener la infusión de fluidos si el paciente se encuentra ya comiendo y consumiendo líquidos. Y aquí es importante que sepamos que ya no hay una infusión fija de insulina intravenosa, sino es una infusión variable, o sea, solamente si el paciente lo va requiriendo. Y esto en caso de que el paciente no esté comiendo o no esté consumiendo líquidos. En el caso de que el paciente esté consumiendo líquidos y alimentos, se prefiere hacer el traslape a insulina subcutánea. Muy bien. En el caso de la infusión continua de glucosa, pues es importante que sepamos que se tiene que cesar si el paciente ya está consumiendo líquidos y alimentos. Y dentro de las 24-72 horas hay que estar checando de manera diaria líquidos y electrolitos. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Muy bien. Entonces, si pudiéramos resumir de manera rápida cómo sería el manejo del estado hiperosmolar hiperglucémico, muy fácilmente lo podríamos dividir en las 5 fases de la resolución del tratamiento. Entonces, primero recordamos que tenemos que evaluar a nuestro paciente, valorar si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable o no. Con el ABCDE, tenemos que evaluar cuál es el factor que predispuso a la cetoacidosis. Tenemos que evaluar la osmolaridad en el paciente. Tenemos que evaluar la osmolaridad en el paciente, discutir si el paciente tiene criterios de ingreso o no a la terapia intensiva. Tenemos que checar la osmolaridad del paciente, como lo comentamos. Dentro del seguimiento, ¿alguien me puede recordar? ¿Me podría recordar, Richie, cuál es o cada cuándo se tiene que checar la osmolaridad plasmática en los pacientes dentro de las primeras 6 horas? Ok,
Ok, excelente. Entonces tendríamos que estarlo checando cada hora dentro de las primeras 6 horas. Y bueno, entonces tenemos que checar también que estamos bajando la osmolaridad y la glucosa de manera adecuada. La glucosa, ¿cuánto tendría que estar disminuyendo? Sí, entre 70 y 80 miligramos sobre decilitro. Y ¿cuánto tendríamos que estar disminuyendo la osmolaridad por hora? De 3 a 8 miliosmoles por kilo por hora. Entonces, es importante que sepamos o que tengamos en cuenta estos valores porque prácticamente van a ser el objetivo de si nosotros estamos realizando de manera adecuada esta restitución hídrica, si estamos dándole un seguimiento adecuado. Entonces, tenemos que ver si hay una mejoría en el estado clínico del paciente con respecto a la estimación de la reposición hídrica perdida en las 24 horas y tenemos que ver si ha disminuido de manera gradual la osmolaridad. Ya lo comentamos, de 3 a 8 miliosmoles por kilo por hora, tener una glucosa sanguínea con un objetivo que prácticamente se mantenga entre las 10 a 15 milimoles dentro de las primeras 24 horas. Aquí es importante que comentemos que, y de hecho ya lo hemos comentado, hay que recalcarlo, que no baje de los 14 milimoles por litro, que corresponde a 300 miligramos sobre decilitro de manera rápida, porque favorecemos edema y estado de síndrome de desmielización osmótica, perdón. Hay que evitar la hipoglucemia y la hipocalemia. En el caso de los pacientes que tengamos una hipocalemia por debajo de 3.5, es importante iniciar la infusión con KCl por encima de 40 miliequivalentes. Menciona que podemos llegar de 80 a 100 miliequivalentes. Si tiene cambios electrocardiográficos, pues utilizar, por supuesto, otras medidas como gluconato de calcio. En el caso de mantenerlo de 3.5 a 5.5, nos menciona que podemos estar infundiendo de manera continua 40 miliequivalentes y nos menciona también que si nosotros nos pasamos de 5.5 a 5.9 hay que cesar en la infusión de KCl. En el caso de arriba de 6, entonces es un criterio para ingresar a la terapia intensiva. Entonces, con respecto a los objetivos de la terapia, también hay que prevenir. ¿Qué tenemos que prevenir? Bueno, el síndrome de desmielización osmótica, que esto es de lo más importante, por eso estoy resaltando tanto los valores de cómo tenemos que hacer la corrección. La sobrecarga de fluidos, sobre todo en pacientes que tengan condiciones que favorezcan la hipovolemia, como falla cardíaca, como pacientes con enfermedad renal crónica y otros estados de hipervolemia. Muy bien, también es importante que estemos evaluando siempre la ulceración en pies. Esto me llamó mucho la atención que mencionaran porque tratamos que esto. ¿A cuánto equivale la Esa es la relevancia de poner las diapos en idioma, por lo menos ahí tacharla y poner el valor que nos utilizamos. Porque si la vamos a quedar con la cifra de 10 milimoles, ¿cuánto será? Efectivamente, el valor se tiene que multiplicar en 18, que es el valor para convertir la milimoles en facilitarlo. Entonces, por eso es importante, cuando vamos a tomar una imagen, un artículo, hay que verificar que todo se lo hizo. Muy bien. Entonces, es importante que tomemos en cuenta estos objetivos de la terapia para saber si nosotros estamos haciendo una adecuada restitución hídrica, si nosotros tenemos que estar reponiendo glucosa, si el paciente requiere la administración de insulina de manera intravenosa, como lo comentábamos, de manera inicial, para los pacientes que tienen arriba de 3 milimoles o que tienen, en este caso, nosotros lo podríamos traducir a más de una cruz en el examen general de orina de cetonas o de cuerpos cetónicos, podríamos estar ingresando de 0.05 unidades por kilo por hora, perdón, 1.5 unidades por kilogramo de peso
hasta 1.1 unidades por kilogramo de peso. Me llamó mucho la atención que mencionaran son de 30 a 50 miligramos por de glucosa, lo que metaboliza de 30 a 50. Más o menos una unidad de insulina que debe metabolizar aproximadamente 10 miligramos por glucosa. O sea, depende de muchos factores en efecto, respuesta en in vitro, y ahí lo tomamos como valor de producción. Y depende de cómo dice, muchos factores. Lo que comentábamos está del equipo de la sí, va a quedar pegado ahí. Muy bien. Si nosotros hacemos o recabamos toda la información que acabamos de mencionar, podríamos poner como a la restitución hídrica como la piedra angular del tratamiento en el paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico. Sin embargo, todas las guías al momento he visto que refieren que el de elección es solución salina al 0.9%, a menos que el paciente, como comentábamos, no tenga datos de sobrecarga, tenga balances adecuados, pero que aún continúe con estado hiperosmolar, entonces la cambiaríamos al 0.45%. Sin embargo, hay mucha controversia todavía sobre qué es lo mejor con respecto a la restitución hídrica. Entonces, nos menciona, este es un protocolo que se está llevando a cabo, todavía no se termina, no tiene resultados aún, es un systematic review acerca de qué es mejor, en este caso, si reponer con soluciones cristaloides balanceadas o si reponer con solución salina al 0.9%. El objetivo principal de este estudio es valorar si hay una disminución de la mortalidad con el uso de cristaloides balanceados en contra a una solución salina al 0.9%. Sin embargo, aún se está corriendo este protocolo. Y encontré un metaanálisis que no es para estado hiperosmolar hiperglicémico. Sin embargo, pues bueno, tomando en cuenta que el manejo hídrico es muy similar con la cetoacidosis diabética, sabemos que hay un poco más de fluidoterapia en el estado hiperosmolar hiperglicémico, pero en este caso se compararon balances cristaloides o soluciones cristaloides balanceadas con solución salina al 0.9% y otras soluciones salinas también al 0.45%. En este caso se evaluaron 8 estudios en el cual corresponde a 470 pacientes, tomando en cuenta pacientes pediátricos, pacientes adultos, que ingresaran por estado hiperosmolar hiperglicémico y bueno, aunque sí el FORREST se inclina más hacia el uso de soluciones cristaloides balanceadas, de momento el metaanálisis no valora si hay una disminución de la mortalidad o un aumento de la mortalidad. Por eso todavía no hay, no hay una guía que con datos o con referencias nos diga de manera específica que sí se tienen que utilizar soluciones cristaloides balanceadas. Incluso la guía británica al final menciona que no hay estudios aún que de manera muy específica te mencionen que disminuya la mortalidad. Lo que sí es que las soluciones cristaloides balanceadas se han asociado con menos acidosis hiperclorémica y se ha asociado también con una disminución a nivel intrahospitalario de estancia. O sea, ha habido menor estancia hospitalaria si se utilizan soluciones cristaloides balanceadas que si se utilizan soluciones al 0.9%, soluciones salinas al 0.9%. Muy bien. Y bueno, es importante que sepamos también con respecto a la evaluación y la prevención. Como lo habíamos comentado, es importante que nosotros evaluemos si el paciente tiene ulceraciones. Esto lo menciona que lo evaluemos diario. Y la razón que encontré es que el paciente tiene mayor tiempo de postración y que sea un posible foco por el cual el paciente haya disparado el estado hiperosmolar hiperglicémico. Por eso lo mencionan tanto. Obviamente hay que prevenir la hipoglucemia porque sabemos que es otro de los... Sí, perdón. Dice que evaluación y prevención. Sí. Muy bien. Bueno, lo que prácticamente nos dice esta diapositiva es que nosotros tenemos que evaluar y prevenir dentro del estado hiperosmolar hiperglicémico
si hay ulceración, prevenir la ulceración a nivel de pies. Tenemos que prevenir la hipoglucemia con la administración de soluciones glucosadas del 5 al 10% y prevenir otros daños. Muy bien, con respecto a los criterios de resolución, es importante que sepamos que los criterios de resolución es una evaluación holística de lo siguiente: una resolución del estado premórbido antes de que el paciente ingresara al servicio, una osmolaridad por debajo de 300 miliosmoles por kilogramo y que se haya corregido la hipovolemia con un gasto urinario arriba de 0.5 mililitros por kilo por hora y que tengamos una glucosa por debajo de 300 miligramos sobre decilitro. Esos son prácticamente los criterios de resolución y, bueno, no sé si hay alguna duda. Perdón, no. Bueno, lo que mencionaba la guía realmente no era muy específica. Decía que podíamos reducir de 0.5 milimoles por litro por hora prácticamente dentro de las primeras 24 horas. Ok. Ok. No existiría. Sí, de acuerdo. Entonces, para prevenir el síndrome lo que mencionaba más bien es que, o sea, que lo que podía generar el síndrome de mineralización osmótica o edema generado por glucosa es la iniciación de insulina de manera inadecuada, porque eso sí favorecería la entrada de glucosa a la célula y, por supuesto, con ella líquido. Sí. Pues ahí estaba ahí. Nada, en cuanto al manejo de los líquidos y los transferidos, la casi específicamente con los transferidos molar, a mediar la terapéutica. No han demostrado disminuir la mortalidad, pero se ha demostrado que ayuda al diagnóstico y que ya el tratamiento de una más rápida del cuadro. Sería poco ético no ofrecerle a un paciente que ha habido estudios para mortalidad. Creo que el verdadero reto de los resultados viene cuando no viene solo. Los resultados como dice Pariaga, ahí es donde el resultado es un problema. Normalmente un paciente descontrol severo, proceso infeccioso, que le ocupa cocina o que le hace un es muy frecuente también las infecciones por procedimientos generalmente con una buena hidratación, una adecuada dosis de insulina, siempre resuelve el problema. El problema es cuando no puedes pasar buenos líquidos, una buena cantidad de líquidos, porque el riñón está comprometido o porque el corazón no te lo aguanta. Ahí es donde viene el problema, porque tienes que generalmente tardas más tiempo en separar. Todo es sobrecarga. Y son los que se complican. Ellos quizás son tradicionalmente menos aceptan las señales de cuerpo
Si ya tiene una terminal, electrónica terminal, te dice, no, ya no hay. Pero estamos firmando, porque de verdad, o sea, si normalmente cada hora tienes que estar pegados ahí, polaridad, glucosa, etcétera, el estado de volumen, pues con ellos mucho más. Y la reposición tiene que ser muy lenta. Entonces, quizás es lo más complejo. Y qué otro objetivo de creo que no. Aunque creo que hay los valores, creo que es más importante valorar clínicamente el paciente. Sí, lo que cómo es la progresión. Tiene 530, 590, pero puede decir, no va a dar tratamiento de un estado normal, o sea, no cumple el criterio todavía es para poder perdonar. O sea, no, de considerar una si es muy probable que llegue a ese nivel, igual podrás no definirlo por completo, pero al menos tu pensamiento en cómo lo vas a abordar y cómo lo vas a manejar tiene que ir considerado por eso. Sí. Sí, incluso, o sea, sí, hay un artículo que menciona que tenemos que individualizarlo, porque los cortes, o sea, sí son claros, menciona arriba de 600, con arriba de 320 miliosmoles por kilo, pero, pues, obviamente, a un paciente que tiene 318 de miliosmoles y que tiene 560 de glucosa, pues hay que manejarlo como un paciente con todo hiperglucemia glicémico. Eso es justo algo que comentábamos ahí con Ernesto, porque si nosotros nos esperamos a decir, no, pues el paciente no tiene estado hiperosmolar porque no cumple criterios, pues vamos a aumentar mucho la mortalidad. Entonces, pues sí, o sea, sobre todo evaluar de manera clínica, evaluar si los rangos ya son demasiado cercas también demasiado cerca hacia el estado hiperosmolar hiperglicémico e iniciar de manera inmediata el manejo hídrico. Pasan por alto, no, casi nada, hay que probar que nos echamos, no, porque no se les entiende, no podemos buscar no todas las ocasiones son para la 600 y todos pueden haber casos en los que tengan glucosas diferentes, por abajo de los ramos, tener uno u otro o los dos. Sí. Es importante siempre sospecharlo. Incluso esa es una de las razones de por qué ellos recomiendan meter el boom dentro de la forma de la osmolaridad. A pesar de que no es un osmol efectivo porque difunde la membrana sin problema, lo toman en cuenta porque vuelve más sensible el diagnóstico o sea, aumentas la sensibilidad para captar más fácilmente a un paciente con estado hiperosmolar y sobre todo porque pues se asocia a la deshidratación, o sea que puede tener una mayor deshidratación. Entonces, de esa manera, pues tratas de aumentar un poco más la sensibilidad, inicia el manejo más temprano. También, esas. Y ya principalmente en el contacto con la sensibilidad, no tienen una mortalidad tan alta. Sí. Claro, sí me importa. Y siendo el manejo de la cantidad que me importaría que no se Voy a